Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, entonces hola, mi nombre es Molly Westbrook y publico videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que eso es algo que te gustaría seguir, entonces por favor suscríbete y no olvides activar las pequeñas campanas de notificación para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Kellyanne Bates. Era una chica de 17 años que fue asesinada hace ahora más de 25 años. Cuando se encontró el cuerpo de Kellyanne, su asesino realmente afirmó que su muerte fue un accidente. Sin embargo, sus lesiones pronto demostraron que definitivamente ese no era el caso. Su muerte estuvo lejos de ser accidental. Así que para el caso de hoy, volvemos al año 1996 en Manchester, que es una ciudad en Inglaterra, en el Reino Unido, y esta es Kellyanne Bates. Como dije, ella tenía 17 años cuando ocurrió este caso y nació el 18 de mayo de 1978. Sus padres se llamaban Tommy y Margaret Bates y Kelly era una de 3 hermanos. Tenía 2 hermanos llamados Andrew y Paul y creo que Kellyanne era la segunda nacida, así que era la hija del medio. Margaret, la madre de Kellyanne, dijo que se sintió muy orgullosa de sí misma cuando nació su hija. Sintió como si esta fuera la primera vez en su vida que había hecho algo bien. Sus hijos fueron su mayor logro y ella y su pareja Tommy estaban tan felices con su pequeña familia. La familia Bates vivía en un lugar llamado Hattersley, que está en un área llamada Tameside, en Greater Manchester, y cuando Kelly tuvo la edad suficiente, comenzó a asistir a la escuela local en Hattersley. Kellyanne fue descrita como muy brillante, burbujeante, feliz y diferente a otros niños de su edad. Siempre fue muy madura. Si la conocías, habrías pensado que era mayor de lo que era porque era sabia, supongo que bastante sofisticada, y sí, era una joven muy madura. Siempre prefirió pasar el tiempo con personas mayores que ella porque creo que probablemente sentía que podía relacionarse más con ellas. Kellyanne estaba muy interesada en los deportes mientras crecía. En particular le gustaba mucho el hockey. De hecho, estaba en un equipo de hockey para mujeres adultas cuando era solo una adolescente y su posición era la de portera. Kellyanne simplemente se sentía mucho más cómoda con los adultos debido a su nivel de madurez y también era segura de sí misma, independiente y muy obstinada. Kellyanne era una de esas personas que siempre pensaba que tenía razón y siempre se mantenía firme en su opinión. Su madre Margaret dijo que si Kelly decía que el negro era blanco y nadie podía decir nada para cambiar su opinión. Pero además de eso, Kelly también era muy considerada y amable y cariñosa y amaba a su familia. Ella era muy cercana a sus padres, Margaret y Tommy. Sin embargo, todo eso comenzaría a cambiar cuando Kelly tenía alrededor de 14 años. Fue alrededor de esta época cuando Kelly tenía 14 años que simplemente comenzó a mencionar a sus padres que tenía un novio y dijo que su nombre era Dave Smith. Kelly realmente no entró en demasiados detalles sobre esta relación al principio. Para empezar, simplemente mencionaba su nombre aquí y allá, mencionaba cómo Dave la había acompañado a casa y Dave me había dado esto y Dave había hecho esto por mí, solo pequeñas cosas así, y sus padres realmente no la presionaron para obtener mucha más información porque Kelly estaba en esa edad en la que iba a empezar a interesarse por los chicos de la escuela y no querían indagar demasiado porque al final del día ella era una adolescente. Querían darle algo de privacidad y simplemente pensaron que ella se abriría un poco más sobre este Dave Smith cuando estuviera lista para hacerlo. Sin embargo, con el tiempo, durante los siguientes meses, Margaret y Tommy Bates comenzaron a notar algunos cambios en Kelly y cambios en su comportamiento. Simplemente comenzó a comportarse mal bastante a menudo, lo cual creo que estaba bastante fuera de su carácter porque, como dije antes, siempre fue una joven muy madura, pero ahora comenzó a portarse un poco mal, comenzó a salir a escondidas de la casa por la noche, se quedaba fuera hasta muy tarde y a veces incluso no regresaba a casa durante días y no le decía a sus padres
dónde estaba o qué estaba haciendo o con quién estaba, y en algunas ocasiones sus padres estaban tan preocupados que realmente contactaron a la policía para pedir ayuda porque simplemente no sabían el paradero de su hija. Y fue alrededor de este tiempo, cuando todo esto estaba sucediendo, que Margaret y Tommy realmente comenzaron a escuchar de este Dave Smith que Kellyanne había mencionado. De hecho, comenzó a llamar a la casa de los Bates y simplemente decía algo como: hola, soy amigo de Kelly, solo quiero que sepas que también estoy preocupado por ella en este momento. Sé que ha estado saliendo un poco y no regresando a casa, y también me estoy preocupando un poco por su comportamiento. Y Margaret y Tommy realmente se sintieron un poco aliviados cuando recibieron esta llamada de Dave Smith, porque aunque no lo habían conocido en persona, aún se sintieron casi tranquilizados y agradecidos de que hubiera alguien más cuidando también a Kelly. Sentían que tenían una especie de aliado en este Dave Smith. Sin embargo, estos sentimientos de alivio y aprecio por Dave Smith desaparecieron por completo cuando Margaret y Tommy lo conocieron en persona por primera vez. Ahora, como dije, Kellyanne había sido bastante reservada sobre su relación con Smith. Solo lo mencionaba a sus padres aquí y allá, pero nunca entraba en muchos detalles. Lo mantuvo en secreto en su mayoría, pero alrededor de 2 años después de su relación, cuando Kellyanne tenía 16 años, decidió que era el momento de presentar finalmente a sus padres a su novio Dave. Así que un día en 1995, Kellyanne llevó a Dave Smith a la casa de sus padres y se los presentó. Y tan pronto como Margaret y Tommy lo vieron, se quedaron impactados porque el novio de Kelly era un hombre adulto, un hombre completamente adulto. Hasta ese momento simplemente habían asumido que Dave Smith tenía la misma edad que Kelly o una edad similar. Supusieron que él iba a la escuela con ella, pero este hombre parecía lo suficientemente mayor como para ser el padre de Kelly, y Margaret y Tommy estaban disgustados. Margaret realmente dijo que la primera vez que vio a Dave Smith, los pelos de la nuca se le pusieron de punta. No estaba nada contenta con esta relación. Resulta que Dave Smith tenía literalmente el doble de la edad de Kelly. Él tenía 32 y ella 16, lo que significa que cuando comenzaron a salir, cuando Kelly tenía 14, él tenía 30, lo que obviamente es ilegal. Y Margaret y Tommy realmente lucharon con saber qué hacer en esta situación. Le decían a Kelly: mira, él es mucho mayor que tú, esto no parece correcto, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Pero ella simplemente respondía diciendo: sí, es lo que quiero, y siempre iba a terminar con alguien mayor que yo de todos modos, porque soy realmente madura para mi edad. Así que Margaret y Tommy realmente lucharon con saber cómo manejar esta situación, y la cosa era que siempre habían criado a sus hijos para ser independientes, querían que pudieran valerse por sí mismos y tomar sus propias decisiones, y en toda honestidad creo que estaban realmente asustados. No querían simplemente intervenir y obligar a Kellyanne a dejar de ver a Dave Smith, porque Kelly era una adolescente, y si le dices a un adolescente que no haga algo, es muy probable que solo haga que quiera hacerlo aún más. Estaban tan preocupados de que si exigían que Kelly dejara de ver a este chico debido a su edad, solo la empujaría hacia él aún más, y temían que la perderían. Siempre habían tenido una relación tan cercana con Kelly, habían apoyado cada decisión que ella había tomado, y estaban aterrados de que si de repente dejaban de hacer eso y si la hacían dejar de verlo, su relación con ella simplemente se desmoronaría por completo. Esto crearía una brecha entre ellos, y así, aunque realmente no estaban nada contentos con esta relación, Margaret y Tommy decidieron permitirla a regañadientes por el momento y esperaban que pronto llegara a su fin. Así que Kellyanne continuó viendo a Dave Smith, y su relación fue muy intermitente durante los siguientes meses, y durante este tiempo Margaret decidió que quería intentar averiguar un poco más sobre el hombre que su hija estaba viendo, porque aunque lo habían conocido, realmente no sabían nada sobre este hombre. Así que Margaret comenzó a preguntar por ahí, estaba preguntando a la gente de la zona si lo conocían, si alguna vez habían tenido un encuentro con él, si sabían algo sobre su pasado, porque él era de la zona local. Bueno, él vivía en Gorton, en Manchester, que está a unos 6 millas de donde vivía la familia Bates en Hattersley, pero vivía cerca, así que Margaret asumió que alguien lo conocería. Pero sorprendentemente nadie lo hizo. Nadie tenía idea de quién estaba hablando Margaret.
Nunca habían oído hablar de un Dave Smith de Gorton, y no fue hasta más tarde cuando Margaret descubrió por qué era esto. La razón por la que nadie sabía quién era él era porque Dave Smith en realidad no existía. El verdadero nombre de Dave Smith era James Patterson Smith, pero esa no fue la única mentira que contó. No solo había mentido sobre su nombre, también había mentido sobre su edad. Le dijo a los padres de Kellyanne que tenía 32 años, pero él en realidad tenía 48. Kelly, de 16 años, estaba saliendo con un hombre que era mayor que su padre. James Patterson Smith era un año mayor que Tommy Bates y se cree que la razón por la que mintió sobre su identidad fue porque estaba tratando de ocultar su pasado. Verás, James Patterson Smith tenía un pasado violento, un pasado muy violento del cual la familia Bates no tenía idea. Tenía un largo historial de ser abusivo con sus parejas. De hecho, había estado casado antes. Estuvo casado durante unos 10 años hasta que él y su esposa se separaron en 1980. Y la razón por la que se separaron fue porque él era simplemente terrible con su esposa, la trataba muy mal, era tan físicamente abusivo hacia ella, se volvía violento todo el tiempo y por eso ella lo dejó. Sin embargo, esto no detuvo su comportamiento horroroso. Simplemente encontró a otras mujeres a las que podía maltratar. Poco después de su divorcio, comenzó a salir con una mujer llamada Tina, que tenía alrededor de 20 años, y ella realmente quedó embarazada de su hijo, pero a pesar de esto, a pesar de que literalmente llevaba a su hijo, el abuso no se detuvo. Smith todavía golpeaba a Tina mientras estaba embarazada y ella más tarde describió cómo era literalmente solo su saco de boxeo. Tengo una cita de Tina aquí mientras describía el abuso y ella dijo: al principio era de vez en cuando, solo un pequeño golpe, pero al final era todos los días. Me golpearía en la cara o me golpearía en la cabeza con un cenicero. Me patearía en las piernas o entre las piernas. Y luego, tras su separación de Tina en 1982, Smith comenzó a salir con otra mujer, o debería decir niña, porque ella tenía solo 15 años cuando comenzaron a verse y su nombre era Wendy. Y todo se repitió. Fue violento, abusivo y simplemente vil. Trataba a las mujeres como basura. Trataba a sus parejas como si fueran suyas, su propiedad, y creía que tenía derecho a tratarlas como quisiera. Y Kellyanne Bates no fue la excepción. Según fuentes, la conoció mientras cuidaba a los hijos de unos amigos suyos y ella tenía 14 años cuando comenzaron a salir. Odio decir la palabra saliendo porque no es salir, ¿verdad? Es manipulación. Pero sí, comenzaron a verse cuando ella tenía solo 14 años y en ese momento él tendría alrededor de 46 y como dije, él manipuló a Kelly al principio de su relación. La trataba increíblemente, la elogiaba constantemente, le prestaba mucha atención, era encantador y Kelly estaba muy, muy feliz. Estaba halagada de que este hombre mayor estuviera interesado en ella, pero como era tan joven, no podía ver esto por lo que realmente era, y ella fue muy fácilmente manipulada por James Smith. Con el tiempo, el lado abusivo de James Smith comenzó a mostrar su cabeza en su relación con Kelly. Comenzó a ejercer control sobre ella, y esto comenzó con pequeñas cosas. Por ejemplo, él la llamaba de manera constante. Siempre revisaba qué estaba haciendo, dónde estaba o con quién estaba. Incluso después de que literalmente acababa de verlo, ella salía de su casa, subía al autobús para regresar a su casa y él la llamaba inmediatamente. Necesitaba saber exactamente qué estaba haciendo en todo momento, qué estaba haciendo cada minuto de cada día, lo cual obviamente era una forma de control, pero Kelly no lo veía de esa manera. Ella simplemente lo veía como: oh, mi novio está revisando cómo estoy todo el tiempo porque le importo y quiere asegurarse de que estoy bien. Pero en realidad no era así en absoluto. Esto no era él siendo cariñoso y afectuoso. Esto era él casi tratando de afirmar su autoridad sobre ella y los padres de Kelly comenzaron a notar esto. Notaron que él la llamaba constantemente y literalmente seguía cada uno de sus movimientos. Le decían: Kelly, esto no es normal. No está bien que él tenga que saber dónde estás siempre. Pero Kelly ignoraba la preocupación familiar. Les dijo que estaba feliz, que amaba a James Smith y que nada de lo que dijeran
la haría ver la verdad. Estaba cegada por su amor hacia él, lo que solo significaba que era más fácil para él controlarla porque ella no se daba cuenta de que él lo estaba haciendo. Y también debemos recordar que Kelly era una adolescente y este era su primer novio, su primera relación amorosa. Por lo tanto, ella no habría sabido que este comportamiento no era normal porque no tenía nada con qué compararlo. Ella simplemente habría pensado que la naturaleza controladora de James era normal. Esto era normal en las relaciones adultas. Pero a medida que su relación continuaba, los padres de Kelly Ann comenzaron a notar cambios no solo en el comportamiento de Kelly, sino también en su apariencia y en cómo se cuidaba a sí misma. Para ser honesta, dejó de cuidarse a sí misma. Rara vez se lavaba. No se lavaba mucho el cuerpo ni el cabello, realmente no lavaba su ropa. Y comenzó a usar ropa muy oscura todo el tiempo, lo cual fue un gran contraste con antes. Parecía como si ya no tuviera realmente ningún orgullo en su apariencia. Y se cree que esto fue porque, bueno, en primer lugar, James Smith también era así, casi nunca se duchaba ni nada por el estilo, y eso claramente comenzó a influir en Kelly. Ella comenzó a hacer lo mismo, pero también se cree que debido al control y el abuso que estaba sufriendo a manos de James Smith, realmente comenzó a desarrollar problemas de baja autoestima. Simplemente ya no le importaba. Lo último que le importaba era su apariencia. Sus padres simplemente notaron tantos cambios en su hija. Ya no era la niña alegre, burbujeante y extrovertida que solía ser. Ahora era muy callada. Se refugió en su ducha. Era como si fuera una persona completamente diferente. James Smith la había cambiado. Además de esto, el comportamiento de Kelly hacia sus padres solo empeoraba cada vez más, como dije antes. Se escabullía de casa constantemente, quedándose fuera hasta tarde o incluso días enteros sin regresar, porque estaría con James Smith y simplemente no se molestaba en informar a sus padres dónde estaba o si estaba bien, a pesar de que sus padres le pedían que dejara de hacer eso y mantenerse en contacto. Mantenerlos al tanto de lo que estaba sucediendo, ella no lo hacía. Y me imagino que probablemente esto era debido a James Smith. Él no quería que Kelly mantuviera contacto con sus padres porque para él Kelly era ahora su propiedad. Él era el jefe de ella, no sus padres. Pero llegó a un punto en que Margaret y Tommy estaban tan hartos de esto que simplemente le dijeron a Kelly que esto tenía que parar. No puedes desaparecer durante días sin dejarnos saber dónde estás y que estás bien porque estamos en casa preocupándonos constantemente por ti y por lo tanto realmente le dieron a Kelly un ultimátum. Te informaron que si continúas con este comportamiento y no respetas las normas del hogar ya no podrás residir aquí. Margaret y Tommy no se tomaban esto en serio. No tenían absolutamente ninguna intención de echar a Kelly de la casa, pero lo que esperaban era que esta amenaza o ultimátum la hiciera darse cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Querían que Kelly despertara y viera la verdad de que su relación con James Smith no era normal. Lamentablemente, pero esta táctica fue ineficaz. Si acaso hizo que Kelly se rebelara aún más. Ahora quería estar con James aún más. Y unos días después de esto, Margaret regresó a casa y notó que una luz estaba encendida en la habitación de Kellyanne. Así que entró y encontró a Kelly empacando una bolsa. Así que le preguntó a Kelly qué estaba haciendo y Kelly respondió diciendo que se iba. Sus padres le habían dicho que se fuera si no estaba dispuesta a seguir las reglas, así que eso estaba haciendo, se estaba yendo. Y Margaret le dijo, no seas tonta, Kelly, no lo decía en serio, nunca iba a echarte, solo quería que te dieras cuenta de que este comportamiento no está bien y cómo te está tratando Smith no es normal. Ahora, durante toda esta conversación, Kellyanne en realidad le daba la espalda a su madre mientras empacaba sus cosas. Sin embargo, cuando finalmente se dio la vuelta, Margaret se horrorizó porque un lado de la cara de su hija estaba cubierto de moretones. Margaret literalmente dijo que la mitad de su cara estaba negra donde claramente había sido golpeada. Y entonces Margaret confrontó inmediatamente a Kelly sobre esto, sobre sus lesiones, y le preguntó de dónde las había obtenido, y Kellyanne dijo que había sido asaltada y atacada por un grupo de chicas y que la habían golpeado. Pero a medida que pasaba el tiempo, la familia notó aún más lesiones en Kelly. Tenía moretones en su cuello, moretones de puntas de dedos, donde parecía que había sido estrangulada.
Tenía rasguños y cortes en su cuerpo y cada vez que sus padres le preguntaban sobre estas lesiones, quién le había hecho esto, Kellyanne inventaba algún tipo de excusa para ocultar la verdad. Como dije, una vez afirmó que fue atacada por un grupo de chicas, otra vez dijo que se tropezó sobre un muro, una vez dijo que se cayó, en otra ocasión dijo que se chocó con una puerta. Siempre tenía algún tipo de historia preparada, pero por supuesto sus padres nunca le creyeron. No creían que estas lesiones fueran simplemente por su torpeza o por tropezar o chocar contra cosas. Sabían que James Smith le había hecho esto y Margaret sabía que tenía que intervenir en este punto antes de que Margaret y Tommy permitieran muy a regañadientes la relación. A pesar de la diferencia de edad, porque Kelly insistía en que era feliz con James y sabían que si intentaban obligarla a dejar de verlo, solo la empujarían hacia él. Aún más si la perderían. Pero ahora era obvio que él estaba abusando físicamente de su hija, así que Margaret sabía que tenía que hacer algo y se puso en contacto con una unidad de abuso doméstico y básicamente pidió su consejo sobre qué hacer, cómo manejar esta situación, y le dijeron a Margaret que lo que debería hacer es reservar una cita médica a nombre de Kelly y luego ir a la cita ella misma y explicarle al médico de Kelly lo que estaba sucediendo, lo que ella creía que estaba sucediendo de todos modos, basándose en las lesiones de Kelly para que todo esto pudiera ser documentado en los archivos de Kelly en su historial médico. Así que Margaret hizo exactamente eso, fue a los médicos y les contó la situación. Sin embargo, aparte de eso, realmente no había nada más que pudiera hacer, porque si lo piensas, para cuando Margaret y Tommy fueron presentados a James Patterson Smith y para cuando comenzó el abuso violento, Kellyanne tenía como 16 años. A los 17 años ante la ley, ella tenía capacidad legal para dar su consentimiento. No es ilegal en Inglaterra que un joven de 16 años tenga una relación con un adulto, a menos que ese adulto tenga una posición de autoridad sobre ellos, por ejemplo, un profesor. Y eso significaba que los servicios sociales no podían hacer nada, ni tampoco la policía. Y Margaret también acudió a la policía por esto. Les contó sobre la relación abusiva en la que estaba su hija, pero de nuevo, la policía tampoco pudo hacer nada porque Kellyanne tenía 16 años. Así que a menos que Kellyanne quisiera presentar cargos contra James Smith por su violencia ella misma, ellos no podían hacer nada. Y James Smith lo habría sabido, lo cual estoy segura es por qué Kelly esperó hasta que tuvo 16 años para presentarlo a sus padres. Él la habría hecho esperar porque sabía que tan pronto como ella alcanzara la edad legal de consentimiento, ellos estarían indefensos. Las autoridades no podían hacer nada. Y con el tiempo el abuso solo empeoró, las lesiones que Kellyanne tenía eran peores. Un día ella llegó a casa y Margaret notó que su hija tenía una marca de mordida en su mano, una marca de mordida profunda, y como siempre Margaret la confrontó al respecto y le preguntó cómo diablos te pasó eso. Pero por supuesto Kellyanne no fue sincera al respecto. Esta vez su excusa fue que un día estaba corriendo para tomar el autobús cuando se cayó y se lastimó la mano en una cerca, pero quiero decir, era obvio por cómo se veía la lesión que no fue así como la obtuvo. Literalmente parecía una marca de mordida, así que una vez más claramente era Kellyanne tratando de cubrir a su novio. Y fue en este punto que Margaret comenzó literalmente a suplicarle a su hija que dejara a este hombre, lo cual no creo que sea realmente algo que ella haya hecho antes. Como he estado diciendo, sus padres nunca quisieron obligarla a salir de esta relación porque sabían que no funcionaría. Sabían que si intentaban evitar que viera a Smith, ella se pondría en su contra. Ella no lo vería como mis padres solo están tratando de protegerme, los vería como los malos, que la obligaban a alejarse del hombre que amaba, y sus padres sabían que Kelly lo vería de esa manera, por lo que nunca exigieron que dejara de verlo. Pero ahora que había llegado al punto en que podían ver que estaba siendo físicamente maltratada, ya no podían hacer eso más. Literalmente comenzaron a suplicarle que terminara esta relación, podían ver hacia dónde iba esto, podían ver que Kellyanne estaba en peligro. Y entonces le suplicaron que rompiera con él, pero Kellyanne no lo hizo y en cambio decidió que iba a mudarse con él.
Se mudó con James Smith en noviembre de 1995 y después de esto comenzó a ver y hablar con su familia cada vez menos. Después de comenzar a vivir con James, le dijo a sus padres que había conseguido un nuevo trabajo, un trabajo a tiempo completo en una fábrica, aunque en realidad no creo que eso fuera cierto. Por lo que puedo deducir, Jane Smith simplemente le dijo a Kellyanne que dijera que tenía un trabajo a tiempo completo para que, si no hablaba mucho con ellos, pareciera que estaba simplemente ocupada con el trabajo o algo así. En realidad, ella simplemente estaba en casa con él todo el tiempo porque él tampoco tenía un trabajo. Estaba desempleado, así que tenía todo el tiempo del mundo para hacer de la vida de Kelly un infierno viviente. Como mencioné hace un minuto, una vez que Kelly se mudó con él, gradualmente comenzó a ver y hablar con su familia cada vez menos y nuevamente, probablemente podemos adivinar que esto fue debido a James Smith. Quería aislarla completamente porque no quería que su familia viera las lesiones que él le estaba infligiendo, por lo que no le permitía verlos. Kelly prácticamente había perdido todo contacto con sus hermanos y sus padres. Llegó a un punto en el que literalmente no la habían visto en meses. Aunque en marzo de 1996 Margaret Bates recibió una tarjeta del Día de la Madre de Kellyanne. Bueno, digo de Kellyanne, sin embargo, Margaret no cree que realmente fuera de su hija. Estaba firmada por su hija, estaba firmada por Kellyanne, pero no era la letra de su hija en la tarjeta, así que ella cree que fue James Smith quien escribió esto. Y unas semanas después de esto fue el cumpleaños de Tommy Bates, así que el cumpleaños del padre de Kelly y también el aniversario de boda de Tommy y Margaret, y para estas ocasiones recibieron 2 tarjetas que nuevamente ambas decían ser de Kellyanne. Sin embargo, estas tampoco estaban escritas con su letra, así que de nuevo se cree que James Smith escribió estas tarjetas y se teoriza que las escribió porque no habría querido alertar a Tommy y Margaret. Él habría querido que ellos pensaran que todo estaba bien, que Kellyanne estaba absolutamente bien cuando en realidad no lo estaba porque él seguía abusando de ella. Tommy y Margaret sabían que estas tarjetas no fueron escritas por Kellyanne y estaban tan cerca de ir a verla. Margaret realmente le dijo a Tommy que teníamos que ir a buscarla y traerla de vuelta a casa y casi lo hicieron, casi fueron a la casa de James Smith para buscar a Kellyanne, pero Tommy Bates estaba tan preocupado de que si hacían eso, si intentaban traerla de vuelta a casa, entonces la perderían para siempre. Ya apenas tenían contacto con ella y si intentaban obligarla a volver a casa, podría cortar todo contacto con ellos completamente o su novio podría hacer que los cortara por completo y por eso no fueron a su casa al final, simplemente lo dejaron y resulta que esas tarjetas de Kellyanne serían las últimas que jamás recibieron de ella. No mucho después de que Tommy y Margaret recibieran esas tarjetas, el 16 de abril de 1996, James Patterson Smith, de 48 años, entró a la estación de policía de Gorton y les dijo muy tranquilamente que su novia, Kellyanne Bates, de 17 años, se había ahogado en la bañera y estaba muerta. La historia de Smith era que Kelly estaba acostada en la bañera. Creo que dijo que estaba bañándose cuando los dos comenzaron a discutir y dijo que durante esta discusión la mató accidentalmente después de que ella inhaló demasiada agua mientras peleaban. Afirmó que intentó resucitar a Kellyanne, sin embargo no funcionó y según una fuente también dijo que al principio pensó que solo estaba fingiendo estar muerta, pensó que estaba fingiendo estar inconsciente porque aparentemente solía hacer eso a veces, afirma, pero dijo que una vez que se dio cuenta de que no estaba fingiendo estar muerta, intentó resucitarla, pero falló y así la dejó allí y se fue a la estación de policía. Considera que no llamó a una ambulancia ni hizo nada similar para intentar salvarla, no se preocupó por hacer eso. Simplemente la dejó en el baño, fue a la estación de policía y le dijo a la policía que ella estaba muerta. Sin embargo, cuando la policía llegó a la escena en la casa de James Smith y encontraron a Kellyanne, fue inmediatamente claro, solo con mirar su cuerpo, que su historia sobre su ahogamiento accidental en la bañera era una mentira completa.
Y después de que se encontró el cuerpo de Kellyanne, los oficiales obviamente fueron a la casa de sus padres para informarles de su muerte, y tan pronto como los oficiales le dijeron a Margaret y Tommy que tenían malas noticias, Margaret supo de inmediato lo que iba a seguir. Supo instantáneamente que Kelly estaba muerta y que James Smith la había matado, y ellos estaban devastados. No puedo imaginar lo desgarrador que debió ser para la familia. Estaban tan aterrados de que este día llegara. Sabían que James Smith era violento y abusivo e intentaron todo lo que pudieron para hacer que Kelly lo dejara porque tenían miedo de lo que él le haría, y ahora la policía les decía que Kellyanne estaba muerta. Sus peores miedos se habían hecho realidad. Este hombre malvado había quitado la vida de su hija. El cuerpo de Kellyanne fue descubierto por la policía en la bañera de la casa de James Smith. Estaba desnuda. Tenía moretones por todo su cuerpo. Había sido completamente golpeada. Era prácticamente irreconocible cuando la encontraron. Tenía tantas lesiones, y cuando su cuerpo fue llevado a la autopsia se reveló la verdad sobre su muerte y lo que llevó a su muerte. James Smith no solo había asesinado a Kellyanne Bates, la había torturado, y esta tortura había estado ocurriendo durante semanas antes de que ella falleciera. El patólogo que realizó la autopsia a Kellyanne literalmente dijo, cito, «En mi carrera he examinado casi 600 víctimas de homicidio, pero nunca me he encontrado con lesiones tan extensas. Así que estoy a punto de repasar lo que le sucedió a Kellyanne, cómo fue asesinada y lo que soportó a manos de James Smith». Ahora solo quiero dar una advertencia aquí. Habría puesto una advertencia de activación al inicio de este video de todos modos, pero solo quiero decir aquí que esta próxima parte es simplemente terrible. Lo que esta joven pasó en sus últimos momentos y en las semanas previas a su muerte es verdaderamente horroroso. Probablemente las cosas más horribles que he leído mientras hacía videos de crímenes reales, y siento que realmente voy a luchar para pasar esta parte sin llorar. Pondré un tiempo en la pantalla para que puedas saltarte esta parte si no quieres escucharla, pero sí, eso es solo otra advertencia porque lo que estamos a punto de discutir es muy perturbador. Entonces, cuando llevaron el cuerpo de Kelly a una autopsia, se determinó que tenía más de 150 lesiones separadas en su cuerpo, las cuales le fueron infligidas mientras era mantenida prisionera en la casa de James Smith. Fue retenida como prisionera por al menos un mes antes de morir. No fue un crimen pasional. No fue que un día simplemente perdió el control y decidió matarla. La había estado torturando horriblemente durante semanas y él sabía cómo iba a terminar. Sabía que iba a matarla, pero antes de hacerlo quería que ella sufriera. La sangre de Kellyanne se encontró en cada habitación de la casa de Smith. Estaba en las paredes y en los pisos. Y también encontraron bastante de su cabello, ¿no?, en algunos de los radiadores. Y esto fue porque en las semanas antes de su muerte, James Smith había atado su cabello a los radiadores para que ella no pudiera moverse. Llevaba semanas sin comer ni beber agua. Él no le permitía alimentarse durante días antes de que la mataran, y se determinó que había perdido alrededor de 44 libras. En peso durante este periodo, antes de todo lo que le sucedió, ella pesaba alrededor de 8 piedras, al menos 8 piedras, pero en su autopsia se descubrió. Ahora pesaba alrededor de 5 piedras, y esto para una chica de 17 años. Además de esto, tenía marcas de quemaduras en sus muslos que habían sido causadas por una plancha caliente. Había usado una plancha para quemarla. También tenía quemaduras en sus glúteos y pierna izquierda, ¿no? Tenía lesiones por aplastamiento en sus manos y pies, tenía un brazo fracturado, le habían golpeado las rodillas, había sido estrangulada con un lazo, tenía heridas de arma blanca por todo su cuerpo, incluyendo dentro de su boca. Tenía heridas de arma blanca en su boca, y él utilizó varias armas diferentes para infligir estas heridas, incluyendo cuchillos, tijeras y tenedores. Había mutilado completamente su cuerpo. Había mutilado sus cejas, ¿no?, sus oídos, su nariz, sus labios, su boca e incluso sus genitales, y nuevamente utilizó múltiples armas para hacer esto. Utilizó cuchillos, tijeras, etc., pero según un par de fuentes también utilizó una pala para infligir estas heridas.
Y también tijeras de podar, que son como tijeras de jardín, que la gente usa para plantas y ramas de árboles y cosas así. Eso es lo fuertes que son, pero posiblemente la peor lesión que Kellyanne sufrió fue en sus ojos. Se descubrió que James Smith realmente le había arrancado los ojos de las cuencas y luego apuñaló las cuencas vacías después con un cuchillo. Y lo que hace esto aún más horroroso es que se determinó que él hizo esto. Le arrancó los ojos al menos 5 días antes de su muerte. Sin embargo, el patólogo no pudo determinar exactamente cuándo se hizo esto. De hecho, dijo que podría haber ocurrido unas 3 semanas antes de que ella muriera. Entonces, en algún momento, entre 3 semanas y 5 días antes de su muerte, él le arrancó los ojos, que es una de las cosas más viles que he escuchado. Lo que Kelly atravesó en las semanas previas a su muerte es simplemente inimaginable y no puedo comenzar a comprender cuán traumático debe haber sido para su familia cuando se enteraron de todo esto, de todo el abuso que sufrió en las últimas semanas de su vida. Se encontró que la causa oficial de la muerte de Kellyanne fue ahogamiento. Ella se ahogó en la bañera. Sin embargo, antes de eso, Smith realmente la golpeó repetidamente en la cabeza con una regadera. Entonces él la golpeó y luego se cree que la mantuvo bajo el agua hasta que murió. Sin embargo, a pesar de todas estas lesiones que el patólogo encontró en su cuerpo, James Patterson Smith aún mantenía su historia original. Afirmó que la muerte de Kellyanne fue solo un accidente. Afirmó que Kellyanne se ahogó accidentalmente en la bañera mientras tenían una discusión, pero a pesar de su historia, obviamente falsa, Smith fue arrestado y acusado de asesinato y en su audiencia de declaración decidió declararse no culpable, lo que significaba que el caso tenía que ir a juicio. Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Manchester, varias mujeres del pasado de James Smith se presentaron. Fueron alrededor de 5 mujeres en total, 3 de las cuales eran su ex esposa y 2 de sus exnovias, Tina y Wendy, de las que hablamos anteriormente, y describieron al jurado el tipo de abuso que sufrieron a manos de él. Hablaron de cómo las había mantenido prisioneras, las había retenido cautivas, cómo las golpeó repetidamente y 2 de las mujeres incluso describieron cómo había intentado ahogarlas, que obviamente es la misma forma en que murió Kellyanne Bates. Ahora, la defensa de James durante el juicio es honestamente una de las defensas más patéticas que he escuchado. Básicamente afirmó que muchas de las lesiones que Kelly sufrió, ella misma se las había causado. Ella se lastimó a sí misma, dijo, y estas son sus palabras citadas: tenía la mala costumbre de lastimarse para hacerme ver peor a mí. También dijo que Kelly, citando, me hacía pasar por el infierno, me alteraba, y que Kelly a menudo se burlaba del hecho de que su madre estaba muerta. Y otra cosa que dijo durante el juicio fue que las lesiones que le infligió a Kelly solo ocurrieron porque él afirmó que ella lo desafió a hacerlo. Ella lo desafió a lastimarla. Por supuesto, nadie creyó nada de esto en absoluto. Está claro que esto fue solo James Smith intentando desesperadamente hacer parecer que él era la víctima en toda esta situación. A medida que continuaba el juicio, los fiscales obviamente tuvieron que hablar sobre las lesiones que Kellyanne había sufrido, tuvieron que describir en detalle exactamente lo que le había sucedido, y estos detalles eran tan angustiantes y perturbadores que a todos los jurados se les ofreció asesoramiento debido a lo traumático que fue para ellos escuchar los horribles detalles sobre la tortura y asesinato de Kelly. Y cada uno de los jurados aceptó este asesoramiento. Todos sintieron como si lo necesitaran después de lo que escucharon. Cuando el juicio llegó a su fin, al jurado solo le tomó 1 hora deliberar y cuando regresaron a la corte con su veredicto, anunciaron que encontraron a James, de 49 años, Patterson Smith, culpable del asesinato de Kellyanne Bates, de 17 años. En noviembre de 1997 fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años, lo cual en realidad la familia de Kelly estaba muy molesta y enfadada. La idea de que este hombre pudiera estar libre en 20 años simplemente los aterraba, comprensiblemente.
obviamente sigue siendo cadena perpetua, así que incluso después de 20 años, eso no significa que automáticamente será liberado. Primero tendrá que ser presentado ante la Junta de Libertad Condicional y, por supuesto, han pasado 20 años ahora, su condena de 20 años habría terminado alrededor de 2017, creo, y aún no ha sido liberado. Sigue en prisión hasta el día de hoy y a pesar del término mínimo, creo que permanecerá allí por el resto de su vida. Creo que es muy poco probable que alguna junta de libertad condicional le conceda a su policía debido a lo horroroso y brutal que fue este crimen. Pero sí, eso es todo para este caso. Ese es el caso de Kellyanne Bates. Un caso muy triste y perturbador. Ya lo he dicho, pero no puedo ni empezar a imaginar el dolor y el terror que debió haber experimentado en las últimas semanas de su vida. Es desgarrador pensar en ello. Desafortunadamente, la madre de Kellyanne, Margaret, falleció el año pasado. Murió justo antes de Navidad en 2020, por lo que puedo entender. Tuvo una larga batalla con su salud después de ser diagnosticada con cáncer de mama y, según una fuente, falleció en el hospital debido a insuficiencia respiratoria. Por supuesto, nunca superó lo que le sucedió a su hija. Su esposo Tommy realmente dijo que Margaret siempre decía que solo quería estar de nuevo con Kelly, solo quería estar con Kelly otra vez. Y Margaret incluso dijo cuando estaba viva que uno de sus mayores arrepentimientos en la vida fue no matar a James Smith antes de que él matara a su hija. No lo he mencionado en el video todavía, pero la primera vez que conoció a James Smith, cuando se dio cuenta de que él era mucho mayor que su hija de 16 años, realmente vio un cuchillo de cocina y sintió como si algo en ella le dijera que lo recogiera y lo apuñalara con él, pero por supuesto que no lo hizo y después de la muerte de Kellyanne dijo que lamenta no haberlo hecho, no apuñalarlo ese día porque si lo hubiera hecho, su hija no habría perdido la vida. Solo quiero decir rápidamente que voy a dejar algunos teléfonos de ayuda para el abuso doméstico en la descripción de este video si sientes que estás en peligro en una situación similar a la de Kellyanne. En primer lugar, te envío mucho amor y por favor, consulta esas líneas de ayuda si las necesitas. Eso es todo por ahora. Como siempre, comparte tus opiniones sobre el caso en los comentarios. También déjame saber de cualquier otro caso que te gustaría que cubriera en este canal. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho y te veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.